Amén. El sermón de hoy día lleva por título Una esperanza para miserables. Según lo que leímos delante, estamos hablando acerca de Romanos y este texto que está aquí, los que leímos delante, son uno de los textos que se leen mucho y que son uno de los más costosos de entender. Y en nuestra predicación pasada sobre Romanos, resolvimos el punto de si la ley era un problema y también profundizamos cómo nuestra naturaleza caída reacciona frente a la ley de Dios. Pudimos aprender que nuestra naturaleza pecaminosa, un hombre sin Dios, se aprovecha de la ley de Dios, se autoengaña en la ley de Dios y también que solo al encontrarnos con los mandamientos de Dios es que podemos ver cuán terribles y malos somos. Eso fue lo que aprendimos en la predicación pasada de Romanos, que si no me equivoco estaba de Romanos 7, del 7 al 13. Esto nos ayudó a entender que en nosotros no hay ninguna forma de salvarnos. Si hiciéramos todos los esfuerzos del mundo por obtener la salvación, todo sería en vano. Si intentamos tomar cada mandamiento de Dios y cumplirlo como si fuera una dieta, entonces vamos a fracasar completamente. ¿Usted sabe qué pasa cuando uno se pone en una dieta y el lunes parto? Vamos a fracasar. Sin embargo, por su gracia, hoy podemos caminar y vivir la ley del Señor porque Cristo la cumplió y vivió una vida perfecta a favor de su pueblo. Habiendo dicho esto, el propósito de los versículos centrales de esta predicación, que lo voy a volver a leer, ahí en Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículos 14 en adelante, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La realidad, hermanos, es que dentro de nosotros, en el interior de la vida de los cristianos, hay una lucha interna. Yo estoy seguro de que todos los cristianos dicen orar es bueno, leer su palabra es bueno, congregarse es bueno, buscar a Dios es bueno, pero muchas veces no hacemos estas cosas y algunas preguntas que nos hacemos son: ¿por qué hacemos más lo que Dios odia en lugar de lo que Dios ama? ¿Por qué hacemos más el mal que el bien? ¿Por qué cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué soy tan flojo para la oración? ¿Por qué soy tan malo para hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué me cuesta tanto? Y lo que Dios nos hablará hoy día nos va a ayudar a entender cómo enfrentar nuestro día a día como creyentes y de qué forma el Evangelio nos da esperanza en nuestra lucha diaria contra el pecado. Para que ya no estemos tan desanimados. ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no estoy haciendo esto? Y el primer punto que quiero hablar es: la ley es espiritual y nuestra naturaleza es pecadora. Romanos 7:14 comienza diciendo:
porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo comienza aquí afirmando que la ley de Dios es espiritual. Recordemos que la ley de Dios o sus mandamientos nos muestran el carácter de Dios, su perfección, su santidad, su poder, su fidelidad, su veracidad, su pureza, etc. La ley de Dios nos recuerda cuán distintos somos a Dios y también nos enseña cuán lejos estamos de lograr con nuestros propios esfuerzos ser como Dios. Y Pablo desea reafirmar esto para hablar de cómo es nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí Pablo no está hablando de una persona no creyente. Ojo con eso. En los versos anteriores a esto, Pablo está hablando de la naturaleza de un no creyente. Pero aquí Pablo comienza a hablar de cómo funciona el interior de un creyente, de alguien que ha sido salvado por Dios. Muchos creen que ser salvados por Dios, que haber creído en Jesús implica no volver a pecar nunca más y ser como ángeles. Pero la realidad es muy distinta, por lo que este versículo nos comienza a explicar. La segunda parte del verso que nos dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Muchos, al ver esta frase que Pablo está hablando, piensan que está hablando de una persona no creyente, porque en el capítulo 6, el verso 22 de Romanos, él ya había dicho que los cristianos somos libres del pecado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos o no libres del pecado? Pero no hay contradicción aquí. Lo que Pablo está diciendo es que aunque realmente fuimos libertados del pecado, como cantábamos, todavía hay pecado en nosotros. La ley es espiritual, pero nuestra naturaleza sigue caída. ¿Y sabe qué? Hasta que Cristo venga, va a seguir en ese estado. No va a cambiar esto. Esta carne no va a cambiar. Lo que sí ha cambiado es el corazón. Eso es lo que ha cambiado. Por eso no debemos confundirnos, hermanos. Que nadie nos diga que podemos en esta vida alcanzar un estado de perfección, porque hay círculos cristianos que realmente creen que uno puede alcanzar un estado de perfección, como, no sé, una experiencia súper mística que ya no pecas más. El pecado en nosotros, ponga atención, es como una falla en un auto que no tiene arreglo. Muchas veces hay personas que venden su auto diciendo, ¿sabes qué? Pero tiene esta fallita. Y una falla que ningún mecánico se la puede sacar. Así también es el pecado. La única forma que existe de que ya no volvamos a pecar es muriendo. Esa es la única forma de que no volvamos a pecar. El día que moramos ya no vamos a volver a pecar. Mientras vivamos, vamos a pecar de una u otra forma. Pero ya no es como antes, obviamente. Ya no vivimos para el pecado. Esa es una mala noticia. Hasta que moramos, el último día incluso, vamos a pecar contra Dios. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Porque es una lucha. ¿Cómo lidiamos con eso? La versión en inglés de este texto, hay una versión en inglés que es The Voice del texto, nos dice, esto es lo que sabemos. La ley proviene del reino espiritual. Mi problema es que soy del reino humano caído, propiedad del pecado, que trata de mantenerme a su servicio. Entonces, nuestro mayor enemigo no es tu cónyuge, no es tu esposo o tu esposa, tu vecino o incluso el diablo. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos y el pecado que todavía hay en nosotros. Pablo sigue hablando en el verso 15, sigue enfatizando lo que quiere decir. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Alguna vez te has preguntado por qué peco tanto si soy cristiano? ¿No se supone que soy libre del pecado? Nos hacemos esa pregunta porque yo me veo a veces y digo, yo no soy cristiano. ¿Por qué peco tanto delante del Señor? Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, lo que hago no lo entiendo porque no hago lo que quiero, sino lo que odio. Un verdadero creyente odia el pecado. Nosotros odiamos el pecado por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y lo que Pablo está queriendo decir con este versículo es,
al obedecer los impulsos de mi naturaleza pecadora, obro como un esclavo de otra voluntad que no es la voluntad de un creyente verdadero. Eso es lo que pasa en nosotros cuando pecamos. Es como que nos volvemos esclavos de otra voluntad que no es la voluntad del Señor. Y todos vivimos en esta paradoja, todos vivimos en esto, en esta gran pregunta. ¿Por qué sigo pecando si soy creyente? ¿Por qué sigo obedeciendo muchas veces a la carne si soy un creyente libertado del pecado? Y esto nos lleva a Gálatas 5:17, porque si usted ve en su Biblia, quizás tiene ahí una referencia a otro versículo que es Gálatas 5:17. Aquí está, si alguien lo alcanza a leer, está en la tele, o si lo tiene en su Biblia, por favor, que lo pueda leer. Aquí en Gálatas, Pablo está hablando de lo mismo que estamos hablando en Romanos. Es absolutamente lo mismo. Y aquí lo que Pablo está diciendo es la lucha interna que hay en los creyentes. La versión de The Voice de este versículo dice, porque todo lo que la carne desea va contra el espíritu, y todo lo que el espíritu desea va contra la carne. Hay una batalla constante entre el espíritu y la carne que nos impide hacer el bien que queremos hacer. Nuestra carne no puede hacer el bien. Esta es una lucha que hay en nuestro interior y no podemos hacer el bien que queremos. Nuestra carne, hermanos, no es capaz de hacerlo. Y lo que Gálatas también nos está diciendo aquí es que cuando hacemos el bien es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, cuando hacemos lo que odiamos es porque nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa que todavía está ahí, el viejo hombre, como se le dice, como la Biblia lo dice también, el viejo hombre que está viciado ahí en pecado, es nuestra carne en lo que nos lleva a hacerlo. Y el verso 16 de Romanos, volvamos ahí, sigue hablando y dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La realidad, hermanos, es que ningún creyente verdadero quiere pecar en realidad, porque el deseo de Dios y su Espíritu es que hagamos su voluntad. ¿Cómo nos sentimos después de pecar? No andamos saltándonos una pata. Andamos saltándonos una pata, nos sentimos mal. Te fallé de nuevo, Señor. No quería fallarte en esto, pero de nuevo te fallé en lo mismo. Volví a mentir, volví a robar, no sé lo que sea. Algunos hoy, e incluso en el tiempo de Pablo, decían que la ley de Dios tenía la culpa de lo que hacíamos. Argumentaban que la ley era mala porque no podía salvarnos y darnos la capacidad de hacer el bien. Pero aquí Pablo nos dice que la ley es buena porque cuando hacemos lo que no queremos, cuando hacemos lo malo, entonces estamos aprobando automáticamente que la ley es buena. Cuando un conductor recibe una infracción, no puede decir que la ley es mala. La ley no tiene la culpa. La culpa es del infractor. La ley no es ni buena ni mala, sino que es el conductor el malo que hizo la infracción. Entonces, la ley es espiritual y buena, pero nosotros seguimos con nuestra naturaleza pecadora y aún hay maldad en nosotros. Punto 2. Nuestra naturaleza no es buena y tampoco podemos hacer el bien. Y aquí Pablo sigue hablando de cómo es esta lucha espiritual que hay en nosotros. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este verso nos sigue ayudando a entender esta lucha interna que hay en nosotros, porque Pablo dice que cuando pecamos, no somos nosotros quienes pecamos. Es decir, no es el espíritu el que peca, no es la nueva criatura de la que habla 2 Corintios 5:17, no es nuestra nueva condición de hijos de Dios, sino el pecado que aún está en nosotros. Nadie peca por el Espíritu Santo, es una contradicción. Ahora bien, no es que Pablo se esté haciendo el tonto con su pecado y esté diciendo algo lo domina y los impulsos lo controlan. No es el sentido del texto, sino que al pecar
no se anula nuestra nueva vida en Cristo. Porque muchos creen que tú pecaste, ya perdiste tu salvación. Tú pecaste, ya no eres hijo de Dios. Pero no, la verdad es que cuando pecamos no se anula nuestra nueva vida en el Señor. Seguimos siendo hijos de Dios. Cuando pecamos, lo que ocurre es que ese ADN que tenemos de Adán y Eva está ahí todavía. Así que no hay mucho que hacerle. Como le dije delante, la única forma de que dejemos de pecar es cuando nos muramos. Esa es la única forma. Y aquí, Pablo sigue hablando. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en estos órganos, ¿cierto? En este cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En estos versos, Pablo nos dice que en nuestra carne, en este cuerpo con el que vinimos al mundo, no mora el bien. Estos órganos, estos ojos, esta carne, estos dedos, en este cuerpo no mora el bien. No hay bondad en esta carne, en esta sangre que tenemos, que heredamos de Adán y Eva. No hay bondad. La carne no quiere orar, no quiere buscar a Dios, no quiere venir a la iglesia, no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero el verso 18 dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esto no está hablando de no creyentes. Acordémonos que aquí no estamos hablando de personas que no creen en el Señor, porque un no creyente no desea hacer el bien. Todos los creyentes desean hacer el bien. Romanos 3:12 dice, no hay quien haga lo bueno. Por lo tanto, no está hablando esto de un no creyente. Es decir, lo que el texto dice de un cristiano es que por el Espíritu que mora en nosotros queremos hacer el bien. Por eso queremos hacer el bien. Por eso yo quiero agradar al Señor con todo mi corazón. Quiero cambiar mi actitud mala que tengo a veces con mi esposa. Quiero orar más. Porque el Espíritu nos impulsa a esos deseos. Tú sabes de qué estoy hablando. Piensa cuando estás despertando en la mañana y el Espíritu te quiere llevar a la oración. ¿Y qué hace tu carne? Sigue durmiendo. Porque la carne no quiere hacerlo, no quiere hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay que intentar educar a la carne a que haga las cosas de Dios, porque nunca las hará. Más bien el mensaje es confiar en el poder del Espíritu Santo que tiene poder para llevarnos verdaderamente a hacer el bien. Porque muchas veces nos ponemos como una dieta a hacer las cosas de Dios. Yo voy a ir porque tengo que cumplir, tengo que hoy día cumplir en la mañana. Recordemos que solo podemos deleitarnos en la ley de Dios y hacer la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. La misma versión que les decía adelante de Voice, de los versos 18 al 20, nos ayudan a entender mucho mejor estos versos. Y dice, miren, sé que en mí, es decir, en mi naturaleza humana caída, no hay nada bueno. Puedo obligarme a hacer algo bueno, pero eso no me ayuda a llevarlo a cabo. ¿Se dan cuenta? Podemos obligarnos a hacerlo, pero eso no va a resultar. Puedo determinar que voy a hacer el bien, pero no lo hago. En cambio, termino viviendo el mal que decidí no hacer. Si termino haciendo exactamente lo que prometí no hacer, ya no lo haré, porque el pecado se ha instalado en mí. Esto nos ayuda a entender que no podemos vivir nuestra vida cristiana por esfuerzos humanos. La vida cristiana no es como una dieta que comienza el lunes. En lugar de decir, ya el lunes sí que me pongo a orar, deberíamos decir, no quiero orar, pero el poder de Dios me va a llevar a hacerlo. No quiero hacer la voluntad de Dios, pero confío en que el Espíritu Santo me va a dar el poder para hacer lo que no puedo hacer. Tu carne no quiere hacer, nuestra carne no lo quiere hacer, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que hay que reconocer delante de Dios. No quiero y no puedo hacer la voluntad de Dios. Si fuera por mi esfuerzo, me quedo en la casa. Me gusta lo que dice el verso 20 en inglés, porque habla de que el pecado tiene residencia en nosotros. Es como un inquilino a quien quisiéramos echar para siempre,
pero que no podemos sacar por ahora. Quisiéramos hacer la liberación, exorcismo, pero no se puede sacar el pecado que está ahí en nuestra carne. Esta carne, mientras esté viva, va a estar ahí siempre ligada al pecado, a la naturaleza de Adán. No podemos tratar a nuestra naturaleza como un demonio. Cuando pecamos, no es que se meta el diablo en nosotros y nos hace pecar. Ya está el diablo diciendo cosas. No, 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 no. Es el pecado que mora en nosotros. Este huésped que un día se va a ir. Tranquilo, no perdamos el norte. No hay que perder el norte. No hay que culpar ni al diablo ni a la circunstancia. Somos nosotros los que pecamos. Es el pecado que mora en nosotros. Es ese residente, ese inquilino que está ahí todavía en nuestro cuerpo. Y el punto 3, la esperanza para nuestro cuerpo pecador. Porque hemos venido hablando de pura desgracia, porque el pecado es una desgracia en nosotros. Adán y Eva, el día que cayeron, nos jodieron a todos. Esa es la realidad. La maldición cayó para todos nosotros. Romanos 7:21, el apóstol sigue diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí Pablo llega como a una especie de descubrimiento y dice que cuando él desea hacer el bien, ve su carne, ve sus órganos que le recuerdan, el mal está en ti. Es decir, por el Espíritu Santo yo quiero hacer el bien, pero el mal está ahí también, ese inquilino, el mal aún está ahí presente. ¿Y cómo ejemplificamos esto? Yendo a Marcos, capítulo 14, del 32 al 38. Aquí está también, si quiere ahí ponga atención. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y es lo que decía el Señor. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí está la clave. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Imagínense, uno ve a los discípulos y era un momento crucial. El Señor iba a ser arrestado y uno podría decir, no, yo hubiese estado con el Señor ahí hasta lo último. Hubiese estado orando con Él ahí. Si hubiese estado ahí, yo hubiese estado orando con Él ahí, secándole el sudor de sangre. Quizás hubiésemos estado ahí. Pero la realidad es que el Señor le dijo, mi alma está muy triste. Estaba triste el Señor y se supone que ellos lo amaban, pero ni siquiera fueron capaces de velar una hora con Él. Los halló durmiendo, cabecearon ahí, me imagino, Pedro, Jacobo y Juan, y Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y el Señor le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Jesús conoce perfectamente cómo es la vida de los creyentes y por eso nos insta a orar para no entrar en tentación. Porque independiente de que el pecado aún está en nosotros como un inquilino, no significa que vivimos para el pecado y para obedecerlo como sus esclavos de nuevo. Volvamos a Romanos. Y aquí el 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y aquí en este verso Pablo habla del hombre interior, la nueva criatura, aquel que tiene el corazón de carne, aquel que tiene al Espíritu Santo. Y es este hombre el que se deleita en la ley de Dios y que continuamente por el Espíritu puede hacer las cosas de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, es el hombre interior quien lo hace y que se demuestra obviamente exteriormente. A veces la carne pecadora se jacta por lo que el hombre interior hace. Cuando estamos en constante oración, quizás por ahí hay un pensamiento, estoy haciendo bien las cosas, estoy orando más que los demás. Se dan cuenta que cuando el hombre interior está ahí orando, está en continua búsqueda, la carne, ¿cómo se siente? Se siente orgullosa porque
está haciendo cosas según él. Pero la realidad es que el hombre interior es fortalecido por Dios. Porque si yo le pregunto, esta carne, ¿qué está pasando con esta carne? Se está deteriorando. Mientras más viejito, más se deteriora. Entonces es el hombre interior el que a Dios fortalece nuestro espíritu, nuestro hombre interior. Efesios 3:16 habla del hombre interior. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No dice que Dios fortalece la carne, no dice que el hombre exterior es fortalecido, sino que el hombre interior por su espíritu, para que se deleite la ley del Señor, para que viva conforme a la ley de Dios. Es lo que decía ahí el Salmo 119, 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Pero cuando uno vuelve a Romanos 7:23, el verso 23, nos vuelve como a sacar un poquito. Porque el apóstol Pablo sigue expresando lo que siente, porque el Pablo está expresando lo que siente dentro de él. Dice, el verso anterior decía, cierto, me deleito en el hombre interior, me deleito de verdad en la ley de Dios. Y él dice aquí, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mientras que el hombre interior se deleita en la ley del Señor y vive para Dios, hay algo en nuestro cuerpo, nuestros órganos, que es el pecado que se revela contra la ley de nuestra mente. Y aquí la ley de nuestra mente, lo que Pablo se refiere, es la mente de Cristo, la mente de hacer su voluntad, de entender lo que el Espíritu quiere hacer. Por eso que 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. No es porque no tengamos nunca un pensamiento malvado, porque tenemos pensamientos malvados, maquinamos cosas en nuestra mente. Y tener la mente de Cristo es ser una nueva criatura, eso se refiere a tener la mente de Cristo. Entonces nuestro hombre interior tiene la mente de Cristo y se deleita en la ley de Dios y su voluntad. Pero ¿qué pasa en nuestra carne? ¿Qué pasa en esta carne pecaminosa? Esta carne se rebela contra esa ley y nos lleva a hacer lo que no queremos. Aquí el texto no está diciendo que la carne nos lleva de nuevo a estar esclavos. Lo que Pablo está expresando es cómo se siente cuando peca contra el Señor. Así nos sentimos. Es como que alguien nos toma y nos lleva a, nos hace volver como atrás. ¿Se dan cuenta que a veces uno peca y se siente así como que de nuevo está esclavo del pecado? Pero esa no es la realidad, no somos esclavos del pecado, pero así se siente. Aquí Pablo está explicando su sentir. La traducción del lenguaje actual de este texto dice, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Así uno muchas veces se siente cuando peca contra Dios. Este es el sentir cuando pecamos contra el Señor. Y es porque mientras estemos aquí, vamos a pecar. Entonces, así es como Pablo se siente, y eso también grafica cómo nos sentimos nosotros muchas veces. Nos sentimos muchas veces prisioneros del pecado. Nos sentimos esclavos del pecado. Es solo un sentimiento, una congoja, pero somos libres realmente. Recuerde eso que Pablo en los capítulos anteriores nos dijo que ya somos libres del pecado. Entonces nos sentimos como si el pecado tomara el control de nosotros. Y en el verso 24, Pablo llega al punto más alto de su sentimiento porque mire lo que dice, su exclamación. Hay una exclamación y dice, miserable de mí. Me imagino como lo que Pablo estaba sintiendo en el momento cuando estaba escribiendo, quizás estaba llorando porque estaba acongojado por la lucha que vivía en su cuerpo. Miserable de mí. Eso es lo que podemos decir nosotros también. Miserable de mí. Él dice, qué miserable soy. La palabra miserable viene del griego talaiporos, que habla de una persona desdichada, desventurada. Cuando el Señor, por ejemplo, le habla a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, le usa ahí la palabra miserable, desventurado. Pero aún así, no es un clamor de un cristiano en derrota,
sino un clamor de un creyente acongojado que sabe que tiene el deseo de que el pecado sea eliminado de su cuerpo. No es un cristiano en derrota este, porque Pablo nos ha estado hablando de que no se avergüenza el Evangelio, de que hay una esperanza que no avergüenza. Entonces este no es un cristiano en derrota, es un cristiano que está acongojado por su pecado, que quiere agradar al Señor, que desearía irse con el Señor para no pecar más. A eso se refiere. Y por eso la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O hay alguien que pueda liberarme de este cuerpo donde todavía hay pecado? ¿Hay alguien que pueda sacarme de este cuerpo donde hay un inquilino miserable que está ahí? Y otra cosa, esta no es la pregunta de alguien ignorante, no es la pregunta de alguien que no conoce la gracia de Dios, o de alguien sin esperanza, o de un no creyente que quiere ser salvo. Esta es la pregunta de un creyente que sabe perfectamente quién es su libertador. Esta pregunta es como las preguntas que se hacen en los salmos. No sé si se ha dado cuenta, por ejemplo, en el Salmo 24:8, el salmista pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Y el mismo texto lo responde, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. O el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Son preguntas con una respuesta, son preguntas que se autorresponden. Entonces, esta es una pregunta que Dios le responde al corazón de Pablo, y lo que Pablo estaba haciendo con esto era preparar lo que viene en el último versículo, que es lo mejor, que es una acción de gracias. Porque aquí Pablo se siente miserable, pero en el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí es donde uno dice así, wow, aquí está la esperanza para todos nosotros, los miserables que aún luchan contra el pecado. Aquí está nuestra esperanza, hermanos. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Jesucristo, Señor nuestro, esa es nuestra esperanza mientras caminamos por este mundo con esta carne pecaminosa. Esto es lo que lleva a Pablo a estar agradecido en medio de su sentir de miseria. Si esto no fuera así, entonces nuestra vida cristiana sería amarga y sin gozo. Pero Dios ya nos había dicho antes que nuestra esperanza no avergüenza. Y es esto lo que nos permite poder entender que tarde o temprano, hermanos, seremos liberados completamente de este cuerpo pecaminoso. Cuando estemos ahí en la gloria, ya no va a haber lucha contra el pecado. Se acabó la lucha contra el pecado. Solamente habrá adoración. Nunca más vamos a tener un pensamiento malvado contra el Señor. Nunca más vamos a herir el corazón de nuestro Dios. Nunca más. Porque ahí estaremos renovados delante de Dios. Y es esto, hermanos, lo que nos permite entender que tarde o temprano, lo vuelvo a repetir, vamos a ser liberados de este cuerpo que sigue pecando contra el Señor. Y aquí Pablo dice así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pablo es un carnal? ¿Que los cristianos somos carnales? No. Lo que Pablo dice es así que resumiendo todo, yo con mi mente, con mi nuevo hombre, sirvo y me deleito verdaderamente en la ley de Dios. Nos podemos deleitar, hermanos, de verdad, de todo corazón, aunque sigamos pecando. Eso es lo que dice el texto, aunque aún sigamos pecando. Y esta es la gracia del Evangelio. Podemos agradar al Señor de verdad, aun cuando hay debilidad en nosotros. Y aunque pequemos contra Dios, ¿por qué cree que David era conforme al corazón del Señor? Se mandó tremendos condoros y era conforme al corazón del Señor. Porque el Señor no mira como nosotros miramos. Cuando nosotros pecamos nos sentimos así, miserables, nos sentimos así, esclavos del pecado. Pero la gracia del Evangelio está en que podemos seguir caminando aun cuando sabemos que vamos a fallar contra Dios. No sé cómo le voy a fallar al Señor hoy día o esta semana, pero yo sé que le voy a fallar, porque mi carne está ahí, el inquilino ese está ahí todavía, el pecado. Aún, hermanos, cuando somos miserables luchando contra el pecado, aún así podemos agradar al Señor y deleitarnos en su ley por su obra poderosa en nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Dios puede soportarme tanto si soy tan malo? ¿O
¿Has llegado en algún momento a cuestionar tu fe por tu pecado? Yo he cuestionado. Yo quizás cuestiono mi fe todos los meses. Puede ser. Muchas veces lo hemos hecho, pero nuestra acción de gracias a Dios es por su Hijo, nuestro libertador, y nuestra esperanza actual. Miren lo que dice el Salmo 103, del 11 al 14. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Dios ha mostrado su misericordia, alejó nuestras rebeliones. Dios no nos mira como rebeldes, no nos mira como enemigos, sino que nos mira como amigos, como fieles, aunque somos infieles realmente. Pero la verdad de Dios está por sobre nuestras sentires, nuestras opiniones. Y miren, fíjense lo que dice ahí. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, por eso tiene misericordia de nosotros, porque somos polvo solamente. Muchas veces nos jactamos, pero el Señor se acuerda de nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Y si usted se da cuenta de esto, el Señor se olvida de nuestros pecados. Ya no se acuerda de nuestros pecados, pero sí se acuerda de nuestra condición. Sí se acuerda de que somos polvo. Él sabe que estamos en este cuerpo todavía con pecado, y es por eso que Él tiene misericordia de nosotros, de su pueblo. Hermanos, habiendo entendido que Jesús es nuestra esperanza en esta lucha contra el pecado, ahora debemos tomarnos de sus promesas en nuestra vida diaria. Y el llamado del Señor para nosotros hoy es lo que está en Colosenses, capítulo 3, versículo 5 y del 8 al 10, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Se fija que ahí está el viejo hombre, el contraste que se hace? Y ese viejo hombre no es que se fue, sino que todavía está ahí. A veces se encierra, quiere salir de la pieza donde está encerrado y uno le cierra la puerta, pero como que sabe saltar por la ventana, no sé. Y dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que el Señor está haciendo. Este hombre interior se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta llegar a conocerlo a Él. Es decir, el deseo de nuestra vida es obedecer su palabra, pero nuestra carne no quiere ni puede hacerlo. Pero por medio de su Espíritu somos revestidos del nuevo hombre que el Señor ha creado en nuestro corazón. Recuerda que Jesús es nuestra esperanza, nuestro llamado a vivir para Dios. No confiemos en nuestros esfuerzos, sino que clamemos a Dios con todo nuestro corazón y Él nos va a ayudar. El deseo de nuestra vida es obedecer su palabra, pero nuestra carne no quiere ni puede hacerlo. Pero por medio de su Espíritu Santo somos revestidos del nuevo hombre que el Señor ha creado en nuestro corazón. Recuerda que Jesús es nuestra esperanza, nuestro llamado a vivir para Dios. No confiemos en nuestros esfuerzos. El luchar contra el pecado no nos debe llevar a vivir en derrota, sino a la acción de gracias. Pablo no estaba hablando desde una posición de derrota. Él se sentía miserable, pero esa no es nuestra condición como miserables. Nos podemos sentir miserables, sí, pero eso nos debe llevar a dar gracias a Dios. Gracias a Dios, porque Cristo pudo vivir la vida que Dios quería. Solamente Jesús pudo vivir la vida perfecta que el Señor quería. Y ahora Jesús también nos permite vivir esa vida que Dios quiere. Y el último pasaje que quiero compartir es la Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 4, del 3 al 18, que dice: sin embargo, seguimos predicando
porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a sí mismo junto con ustedes. Todo esto es beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. ¿Se dan cuenta? No hay que darse por vencido en esta lucha. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, esta carne, nuestro espíritu, hombre interior, se va renovando cada día. Por nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Esto que vemos, nuestras dificultades, nuestra lucha contra el pecado, pronto se van a ir. Pronto, muy pronto. No nos centremos en cuán miserables podemos ser por nuestra lucha pecaminosa, sino que veamos que Él mismo que nos llamó y que está santificándonos, también nos dará un cuerpo nuevo cuando vuelva por nosotros. Y la lucha contra el pecado por fin terminará. La victoria está asegurada. En esta lucha está asegurada la victoria. Vamos de ganadores por lo que Cristo hizo. Esta es la mayor esperanza para los miserables que somos nosotros. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar al Señor.